Saludos a todos y esta es una ocasión especial porque vamos a hacer el primer encuentro de problemas de la enseñanza, que va a ser como un recorrido temático por distintos problemas para enseñar en la escuela, en el caso que nos ocupa en la escuela media, distintos contenidos, mejor dicho, distintos temas que por distintos motivos o están muy atravesados por prejuicios o generan rispideces, tensiones, que muchas veces llevan a los docentes a dejar esas problemáticas o esas temáticas directamente de lado o darlas con un enfoque como aséptico o carente de todo tipo de cualquier tipo de valoración o de perspectiva, lo que en realidad es bastante mentiroso, eh, cuando no abordar de lleno el tema, pero con una mirada absolutamente sesgada y despojando de cualquier tipo de riqueza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, para realizar estos encuentros, he convocado y nos hemos puesto de acuerdo con mi amigo personal, Gabriel Belek, que es docente de media como yo, desde hace más tiempo que yo. Esto también tengo que decirlo. Pero bueno, él se presentará mucho mejor que yo, lo puedo presentar a él. Y bueno, con él vamos a estar hablando de hacer este recorrido. Vamos a ir a través de distintos temas, tratando de analizar cuáles son los principales como nudos problemáticos para poder dar estos contenidos en la escuela media. El tema que vamos a ver hoy es el peronismo, el problema de enseñar el peronismo en la escuela secundaria. Así que, bueno, Gaby, no sé si querés ampliar tu presentación. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. No, la verdad que es eso. Soy docente de historia, docente en media hace más de 12 años. Y he trabajado como muchísimas y muchísimas personas, como muchísimas personas en la enseñanza, en mi caso, generalmente en el conurbano, en zona norte y en alguna experiencia en privada. Así que no hay mucho más que decir que la historia y el peronismo, por lo menos en las aulas que a mí me tocaron recorrer, porque no podría hablar en nombre de todos los docentes de historia. El tema ha surgido mucho y más que nada indirectamente, es decir, no necesariamente dando peronismo. El tema, por lo menos en mi historia personal como docente, en mi recorrido áulico, el peronismo ha surgido no necesariamente enseñando peronismo. Pero bueno, eso, que me parece por ahí va a ser algo muy interesante en la charla, sin spoilear nada. No tengo dudas, Gaby, no tengo dudas. Y a eso apuntamos. Pero bueno, eso me parece lo más interesante. No hay mucho más que agregar de eso y que es un tema problemático. No, además está decirlo, ¿no? El peronismo, pero en las aulas, como vos un poquito adelantaste, es un tema problemático porque genera un montón de problemas, un montón de preguntas y está mucho más presente, está en el top 3, por lo menos de las temáticas que siempre, por lo menos de nuevo, en mi experiencia como docente, no quiero llevar esto a todos, pero en mi experiencia como docente siempre los temas que me preguntan son Segunda Guerra Mundial, es el top, peronismo, y ahora no se me ocurre qué otro, pero hay egipcios, pongámosle. Pero son como temas así que independientemente si a alguien le gusta historia o no le gusta, están rondando, de lo que uno dé. Digamos, siempre que uno empieza un año, hay un alumno que te pregunta, profe, ¿vemos la Segunda Guerra Mundial? Profe, ¿vamos a ver a Perón? Alguno hay. Bueno, no, este año vemos feudalismo. Y te ponen cara mala. Pero hablo de mi experiencia personal sin
no sé si le pasa a otros, que te lo comenten abajo. Que te lo comenten abajo en YouTube cuáles son los temas. Eso. En la caja de comentarios. En la caja de comentarios que comenten los docentes cuáles son los temas recurrentes que surgen en el aula. Bueno, eso. Oh, qué bueno que lo traes a esta presentación, porque sí, efectivamente, cuantos comentarios a las personas que se desempeñen como docentes al desarrollo que vamos teniendo en este diálogo, mejor. Así que sí, efectivamente, hagan los comentarios que quieran en la caja de comentarios, porque esto se va a subir a YouTube. Exactamente. Nunca pensé que íbamos a terminar haciendo esto. Y bueno, pero viste, y surgió espontáneamente, que es a veces la mejor forma de que surjan las cosas. Totalmente. Bueno, Gaby, obviamente hemos estructurado mínimamente este diálogo para no irnos demasiado por las ramas, aunque va a ser inevitable que esto suceda. Estamos hablando del peronismo. Es así. Para eso también hay un amiguito fundamental que es la edición. Pero bueno, quizás no sea necesario utilizarla. Así que confiemos en eso. El primero de los problemas o nudos problemáticos que estaría bueno ver es que para nosotros, o por lo menos para nuestra generación de docentes, el peronismo apareció como algo dado, como algo totalmente instalado en el currículum oficial. O sea, entre los contenidos básicos a dar, ya estaba el peronismo, ya estaba incluido el peronismo. Pero bueno, vos que sos de mi generación, tenés mi edad, recordarás que en nuestra escuela media, el peronismo como tema estaba comenzando a aparecer. Y en algunos casos no había aparecido tampoco. A mí no me apareció. Bueno. Muy. Bueno, ahí tenés. Bueno, y no hablemos de los manuales. Inclusive, hasta los 90 inclusive, la mayoría de los manuales escolares tradicionales no llegaban al primer peronismo. No estamos hablando del peronismo de los 70. No. Estamos hablando de ni siquiera llegaban al primer peronismo. Recordemos, 1945, 1955. Voy a ser injusto con una profesora de quinto que tocó el tema. Voy a ser injusto. Muy por arriba, muy por arriba. Pero bueno, está bien. Es mejor que nada. Voy a ser justo. Mentí, acabo de mentir y me desdigo. Bueno, pero vos tenés el mismo recuerdo que yo, que digamos que el peronismo era un tema que no estaba presente. Estamos hablando, digamos, Gabriel y yo cruzamos el secundario en el, digamos, nudo central, sí, de los 90, más o menos. En mi caso fue del 95 al 99, Gaby habrá sido más o menos parecido. Un poquito más que porque repetí un año, pero bueno. Está bien. Lo que no quita tu calidad como educador hoy. No. Eso me hace sentir mucha empatía con los que se llevan materias, en principio. Pero bueno, en ese momento, además, todavía se utilizaban los viejos manuales de historia. O sea, por ejemplo, el famoso manual de Ibáñez, había como una serie, no sé si Astolfi, había como una serie de manuales hipertradicionales de las editoriales de mayor trayectoria en el país, como podía ser Estrada, Santillana. Todavía en esa época es como que todavía creo que estaban dando sus primeros pasos editoriales como Aike o AZ en esto de hacer manuales o de renovar los manuales, pero a nosotros todavía, además los docentes que nosotros teníamos en su mayoría eran de la vieja guardia, ¿no? Digamos, eran docentes que ya habían tenido su formación con los planes de estudio viejos, digamos, con los viejos planes de estudio y, digamos, tenían totalmente incorporado que, bueno, a la hora de dar clases yo tengo que dar este manual que es el que se usó siempre. Y eso significaba que manuales que llegaban hasta el año 43 o década del 30. ¿Puedo agregar algo además? ¿Puedo agregar algo? No solamente eso, porque supongamos, yo he tenido en primaria, en sexto y séptimo grado,
inclusive en el secundario, algún que otro profesor piola. Si era piola, tampoco daba estos temas. No tenía un corpus para darlo o no tenía el valor. Estos temas, pero así te lo digo. Yo he tenido sé de profesores, vamos a decirlo, piolas ideológicamente o más abiertos. Si pensaban otra cosa, no la decían. No la incluían en el aula, sino en forma muy colateral. Sí, porque Esto, dato de vital importancia, yo creo, para después en la charla. Me parece, como dirían, te lo resumo así nomás. Dato de vital importancia. Yo creo que cuando hablemos más del peronismo, esto lo hablemos más adelante. sí, y también vale la pena preguntarse por qué, incluso los que, visto de manera retrospectiva, podemos identificar más como personas que piensan más o menos como nosotros, vale preguntarse por qué no lo querrían dar. Y, y creo que en los 90 hasta principios de los 2000 creo que yo lo llevaría, eh, estaba incluso desde el nivel superior, o sea, desde los que escribían los nuevos, digamos, hacían las nuevas investigaciones históricas desde la academia, había como una bajada de línea sobre la necesidad de tomar distancia con respecto al pasado para poder analizarlo. Y eso significaba, estamos hablando de la década del 90, que para ese momento, que de la década del 70 en adelante, esas cuestiones no se abordaran. No se O sea, aborda. la historia argentina podía llegar, digamos, podía llegar hasta el primer peronismo inclusive, pero no, había que tratar de no avanzar mucho más y mucho menos meterse con la década del 70 porque, No, bueno, por todo lo que había pasado había que esperar que se pudiera tomar una distancia, y tomar distancia significaba dejar pasar, no sé, una generación más, para que se pudieran hacer investigaciones objetivas. Yo esto lo he escuchado decir de esta manera, ¿eh? Digamos que para no perder la objetividad era necesario que pasara como una generación más. Profesores que nosotros hemos tenido en la facultad decían cosas así. sí, 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 sí. Y bueno, entonces a nosotros nos pasaron dos cosas en nuestra educación media, que fue que los materiales didácticos disponibles estaban en pleno proceso de renovación y los vigentes no llegaban al periodo, estamos hablando del peronismo. Por otro lado, los docentes que teníamos o eran docentes formados de manera muy tradicional y que se atenían al manual y por lo tanto no llegaban a ese periodo, o eran docentes que aunque aún con buena voluntad, se atenían a este concepto de que era mejor dejar pasar el tiempo, ¿no? Era mejor tomar distancia o no meterse con temas que pudieran ser Ahorrarse un demasiado problema. espinosos. Estamos hablando de los 90, ¿no? Ahorrarse un problema. Sí. No nos Era, olviden que los directivos y un montón de, uno podría decir, cuadros medios de la escuela estaban ligados a los, vamos a decirlo así, a los vencedores. Mucho más de lo que ahora uno, por suerte, se lo podría imaginar. Uno no se imaginaría un preceptor marino. Uno no se imaginaría un profesor que viene de un espacio militar ahora. En esa época no era raro. es verdad, es cierto. Y es algo mucho más, si se quiere, resultado del terror. Mucho más de lo que uno, por suerte, digamos, casi que lo vemos con extrañamiento a eso. Pero un profesor, que era un muchacho o una persona adulta de nuestra edad, no era algo extraño a eso. Y tenía una implicancia emocional o hasta corporal o... Bueno, el genocidio había sido hacía poco. Que nosotros no lo tenemos a eso. Por Es suerte. verdad. No, No. es verdad, es verdad. Lo que vos me decís está bueno porque por yo recuerdo estudiantes que fueron a mi colegio, mayores que yo. Estamos hablando
estaban en quinto cuando yo estaba en primer año. Y hablando con ellos, años después, muchos años después, ellos hablaban de los docentes que le habían tocado a ellos. Y claro, eran los docentes de la generación de digamos, de la dictadura militar y la inmediata postdictadura. Y en el momento en que les tocó a ellos tener esos docentes, ya estaban en sus últimos años y de hecho cuando cuando yo entré al secundario, ya la mayoría se había jubilado, se estaba jubilando o le quedaba un año para jubilar si no me iba a tocar. O sea, a mí me tocó justo el recambio de plantel docente. Pero o sea, estuvimos justo. Ahora, pasa lo que decís vos, ¿no? O sea, docentes, y otras figuras de autoridad, preceptores directivos, eh, muchos todavía eran los de esa época. De Y alguna habían... manera, directa o indirectamente, no sabría por qué no, pero estaba eso ahí, más de lo que uno ahora podría imaginarlo. Bueno, pero está bueno eso, es cierto que era algo que esta cuestión podía ser condicionante incluso sobre aquellos que tuvieran buenas intenciones. Sí, Eso era efectivamente y así. eso sí, y te lo puedo decir porque como yo siempre fui un jetón y vengo de una casa progre y peronista, bueno, no, mi 50% peronista, vengo de una familia mixta en todo sentido, 50%, yo soy 50% Molle, 50% Goy y 50% peronista y 50% familia gorila, así que de esto sé, de las dos cosas sé, por, y sí, me parece que está latente todo eso. Eh, bueno, si querés arrancamos con la hoja de ruta y después Sí, sí, sí. después desvariamos. Hay una inclusión tardía del peronismo entre los contenidos básicos. Ya hemos explorado la diversidad de motivos que esto tuvo. A nosotros como docentes, afortunadamente, nos tocó ya una nueva realidad. O sea, vos empezaste antes que yo, pero de cualquier manera, cuando empezamos a dar clase, ya eh, digamos, el cambio de contexto, el cambio digamos, clima de ideas que comenzó en el 2002, 2003, ya estaba avanzado, ya estaba bastante avanzado. Y también habían pasado digamos, había habido una serie de reformas educativas que, más allá de los efectos devastadores que algunas pudieron tener, habían cambiado los contenidos básicos, ampliándolos y apuntando más a todo lo que tenía que ver con, bueno, la revisión del siglo XX a la luz de la necesidad de formar ciudadanos, ese enfoque, ¿no? Que después, bueno, en la segunda mitad de los 2000 y principios de los 2010, comenzó a tener otra revisión, más en clave de dar ciertos debates. Pero de todos modos a nosotros nos sirvió, ¿no? Porque bueno, por lo menos había manuales nuevos, había materiales nuevos y estaba la posibilidad de avanzar como mínimo hasta el 83. ¿Viste? Viste que siempre cuesta llegar por esta cuestión de que la historia sigue avanzando, los temas se van expandiendo, pero la cantidad de años de enseñanza, ¿no? Entonces vos tenés que comprimir en ese en un quinto año, por ejemplo, toda la historia argentina del siglo XX, que claro, antes significaba llegar hasta los años 50, ahora significa ver cómo haces para llegar a los 2000. Claro. Pero bueno, ahora, fuera de este problema, si se quiere, de inclusión entre los contenidos, hay un segundo problema que es el problema de la perspectiva, que algo habíamos comentado cuando empezamos la planificación de esta charla. Esto es, bueno, que existen distintas maneras de posicionarse por parte de los docentes a la hora de abordar el tema. Cuando deciden darlo, ¿no? O sea, damos por entendido que lo que el docente quiere dar, el tema peronismo, eh,
en la escuela. No solo le toca, sino que también lo quiere dar. No quiere esquivarlo, no quiere... Ahora, hay distintas formas de posicionarse. ¿Vos cuáles ves que, o cuáles, en tu experiencia, cuáles pensás que son las distintas alternativas? ¿Qué has visto vos? ¿Qué te han comentado? ¿Qué te pasa a vos? Mira, por lo que fui hablando, en general uno termina hablando con los docentes que más se parecen a uno, que uno tiene más empatía y más cariño, entonces, qué sé yo. En general, te diría, bueno, charlo con docentes con una mirada, cuando digo parecida, no porque den lo mismo que yo, pero sí problematizando en lo social, que la ven desde un lugar de que el peronismo en última instancia no fue tan malo o fue bueno. Entonces ahí yo te podría decir que no veo en sí mismo un problema. Lo que me parece, en el caso del peronismo, en cómo se está dando y teniendo en cuenta los manuales y Canal Encuentro y qué sé yo, que me parece que hay una especie de, voy a decir algo que va a sonar rebuscado, me voy a ir a una materia antigua 1 cuando lo estudié un texto de antigua 1 y ustedes van a decir, no, este se volvió loco, me termino. Pero sí creo que el peronismo está en una etapa, a pesar de todo, malgré tú, de normalización, de que, bueno, es un tema más en la historia. Que es problemático, sí, pero que bueno, hay cosas, que yo, la conquista de derechos, más o menos enseña, después está cada profesor si le agrega alguna de más, la manualística que ha mejorado mucho, yo agarro un manual de Ibáñez, agarro un manual de ahora, aunque sea malo el de ahora, es un poco mejor que lo de Es un antes. avance. En ese sentido, no veo, vamos a decirlo así, algo por fuera de lo que puede ser lo que depende de cada profesor, de bueno, alguno que es muy manual, un profesor que usa mucho manual, tiene materiales más o menos que zafan, de AZ, de Santillana. Eh, está. Ahí veo un avance y está Canal Encuentro, mucho más de lo que uno podría pensarlo. No sé si en todos los profesores, pero me parece que hay un metatexto dando vuelta que muchas veces no estamos teniendo en cuenta, ya sea como material para dar, porque algunos alumnos, no digo todos, pero eso circula en los distintos canales, y Canal Encuentro y Canal Encuentro, y sí, bueno, lo que es Paca Paca y todo eso, están en el zapping, mirá la palabra vieja que uso, están en el zapping más de lo que uno podría llegar a pensar, no digo todos los chicos, no, pero es una más. Puede convivir con el History Channel y Disney Channel sin que a nadie se le caiga nada. Digamos, esa es la realidad. Me parece que a veces hay una falta de perspectiva de cómo las cosas se dan en la vida real. Me parece que en ese sentido el problema con el peronismo no es tanto, vamos a decirlo así, cómo se lo explica, porque los materiales me parecen mejorados, sino el metatexto. Y mira, iba a decir algo que le da hasta pasto a nuestros adversarios políticos. Es cierto que en los materiales ya no se habla desde esa mirada de que el peronismo fue una dictadura. Digo, en los materiales oficiales de manualística y de lo que sería Canal Encuentro y qué sé yo, no tiene la mirada que le gustaría, vamos a decir así, a los de la revista Seúl, para decirlo de alguna manera. Ahora, me parece que el problema en los 2000, en los 90 a mí me parece que se veía tan poco, era tan chiquito lo que se veía que ni siquiera lo puedo, por lo menos a mí no se me ocurre plantearlo como un problema. Pienso en que te dije, no lo vi, sí, lo vi, vimos el primer peronismo un poquito. Me parece que el peronismo ahora, la cuestión, hay un problema de explicarlo en cómo aparece. Vamos a dividirlo en dos. Para mí, y que un poco hice el previously antes, cuando empezamos a hablar, que era, el problema del peronismo es que es algo que es tan presente en la discusión cotidiana
es algo tan presente aún en aquellos que no le importa la historia y la política, que la discusión en la escuela es plantearlo, poner sobre la mesa que es un problema especial. Y que según lo que se diga, lo que hay atrás de cualquier cosa que se explique, estamos hablando de otra cosa. Si yo elijo no hablar de populismo, es porque me parece, porque la categoría populismo está uniendo cosas que no son unibles. No son unibles, no, que no son... Acabo de decir homologables. Homologables, unibles, pido disculpas, homologables. Como se podría decir, no sé, Vargas, Mussolini, Mao y Cárdenas. Sí, no, qué sé yo, al final termina siendo una cosa que no, nada que ver. Digamos, sí, vamos a decirlo así, Mussolini, Hitler y qué sé yo, y la acción francesa sí son homologables. Bueno, esto acá que hacen, no es homologable, quieren usar cosas... Bueno, ahí lo que interviene es el posicionamiento, bien fuerte el posicionamiento del docente, el posicionamiento político del docente, claro, que todos los docentes lo tienen, ¿eh? Todos lo tienen. Incluso el bueno, sí, esa mentira de no, este no lo tiene, no, todos lo tienen. Habrá algunos el uso de ciertas categorías, digamos, que utilices populismo. Una cosa es utilizar populismo, por ejemplo, como, bueno, una categoría del análisis histórico, que ha sido debatido y que, digamos, hay como hay una teoría al respecto. Una teoría del populismo y un debate alrededor de la cuestión del populismo. Y otra cosa es el uso que suele tener en el discurso político. Claro. En los medios de comunicación, en el debate en la calle, donde, claro, es lo que vos podés ver en, no sé, en el país de España, por ponerte un... Claro. El populismo tiene una asignación de valor inequívoca. O lo que diría, no sé, Sebrelli, o lo que serían los medios hegemónicos, que hay una categoría de populismo que, no, mirá, yo en lo personal, no es el tema de la charla de hoy, yo estoy en contra del término populismo, directamente. No, la CLO para mí no va, es un montón decir eso porque está bueno que plantea, pero su teoría de lo que es el populismo, para mí no, es lo que le rebate Zizek en su amigo Zizek en el mismo prólogo, digamos, que tiene problemas porque termina unificando aquello que no es unificable. Y donde la cuestión, vamos a decir así, de los conflictos sociales por los salarios, se le quita la importancia que en el fondo tienen. Que para mí, en lo personal, esto es opinión, bueno, es lo que diferencia el peronismo de otros mal llamados populismos. Tiene una centralidad, la clase obrera, que no puede ser homologable en otros lados. Si es, digamos, eso lo hace, no es un poquito distinto, no es que, bueno, eso le da no, es otra cosa, porque si no nos explica por qué 60, 70 años después sigue siendo una identidad en la Argentina y eso no pasa ni en Brasil, ni en México, ni en otros lados. ¿Por qué? Porque no es eso. Ahora, eso. Sí, es el riesgo de todo modelo general, ¿no? Digamos, todo modelo general que trata de dar cuenta de una realidad utilizando un método comparativo y tratando de ver tendencias y regularidades. Claro, pero acá no en un proceso que esté más allá de la particularidad. Y sí, el riesgo que tiene siempre es ese, ¿no? Que claro, vos, justamente, que se pierde, que se pierden las singularidades, se pierde se toma distancia con respecto a la evidencia empírica y a la complejidad de la jerarquía de los temas. ¿Qué quiere decir? Sí, es cierto, porque no está mal pensar temas generales y cuestiones globales. Ahora, la categoría, decir populismo, lo que hace es fijarse en unas cuestiones de forma muy relevantes que no terminan explicando nada. Bueno, saliendo un poco, no salió del tema, pero que no es por ahí lo que nos convoca. No, pero está bien, está bien, pero el uso. Está bien, porque el uso que se le da a las categorías tiene que ver con el posicionamiento. Sí, claro. Y acá, viste, bueno, porque y cuando hablamos de posicionamiento, no hablamos de qué lado estás. Hablamos de una posición, digamos, metodológica. Claro. De cómo enfocás la enseñanza del tema. Si es, y es concretamente, o haces una bajada de línea,
o te refugiás en un profesionalismo aséptico, donde más allá de lo que vos pensás, para evitarte problemas, o porque crees genuinamente que más allá de lo que vos pensás, de tu posicionamiento ideológico, no hay como que contaminar la actividad profesional con la propia opinión, entonces tratás de o ver las distintas, presentar las distintas perspectivas posibles o recurrís a los materiales didácticos más, con mayor neutralidad valorativa, si es que esto existe. Y la tercera posibilidad es que te tomes la molestia de hacer una reelaboración del tema propia, con una visión plural, pero donde vos tenés una interpretación que asumís y que decís cuál es y desde dónde lo decís. Esa es la Que es lo honestidad más intelectual. difícil. ¿Qué es la honestidad intelectual? En lo personal, voy a decir, en dos partes voy a definir mi respuesta, lo que venía pensando cuando hablábamos de esto. Por un lado, que yo no di tanto cuarto año en provincia, cuarto año es donde se ve la primera mitad del siglo XX, en quinto se ve como está más o menos, después de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90 y después hay como mi sexto año es como básicamente historia totalmente contemporánea, lo cual está muy bueno, es un desafío. Rompiendo con toda esta idea, por suerte, de que con la inmediatez no se puede hacer historia. Entonces, teniendo eso, yo di muy poco cuarto, que sería el origen del peronismo, básicamente, y el primer peronismo. Comparado con otras materias que di más. Paradójicamente, vos me dirás, bueno, entonces ¿para qué estamos hablando? Ya está. Si cuando hablemos de feudalismo te llamo. El tema es que el peronismo, y como dije antes, la Segunda Guerra Mundial, son temas que aparecen en el aula cuando hay un profesor de historia, por lo menos en mi experiencia. Y las cuestiones del peronismo aparecen colateralmente, y yo como soy un profesor, que si se me pregunta algo de historia hablo, porque el razonamiento mío es, cuando un alumno tiene la posibilidad de hablar con un profesor de historia, y si te hace una pregunta de historia, es medio mi obligación responderla. Porque si no, lo va a responder el tío gorila. Y no en términos de bajada de línea, sino en términos de conocimiento histórico, ¿no? Mirá, no digas pavadas, básicamente, pero que sea con datos y con el profesionalismo que tiene alguien que relativamente sabe del tema. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que han aparecido? Me parece, perdón, esta primera parte, no, vamos a decirlo así, el currículum oculto. Pero hay un montón de anécdotas de cosas del peronismo y no son en materias que hablen del peronismo. Entonces, siempre es la profesora tal o el profesor tal de construcción de ciudadana dijo que tales votan al gobierno porque les dan cosas. Eso habilita hablar de peronismo, porque todos sabemos que el metatexto es eso. Porque me parece que cuando se hace la asepsia, se explica asépticamente el periodo, entonces uno dice, bueno, hubo una distribución del ingreso y una ampliación de la ciudadanía. Dicho así, explica algo, pero no explica por qué 60, 70 años después se habla de eso más que de otras cosas, o por qué eso es una identidad. Y ser aséptico ahí no es una cuestión de, ay, soy aséptico y neutral. No, vos lo que estás haciendo es escondiendo información de por qué algo es más importante que otra cosa. Porque si no, la historia sería como filmar con una cámara todo lo que pasa. Y eso es imposible. Como es el famoso cuento de Borges, del tipo que quería registrarlo todo. Sí, es como que terminás perdiendo que no fue simplemente una etapa en digamos, en una linealidad histórica, claro, carente de conflicto. No, claro. fue el eje central del conflicto político durante décadas. Y que lo sigue siendo. Por eso es tan y hoy lo sigue siendo, y digamos, se revitalizó. Se revitalizó, en los últimos 15 años. No. Y que en los 90 ahí.
silenciado, o en la dictadura, o en los 80 y 90 ha sido silenciado, también es parte de eso, porque era silenciado, pero se hablaba oscuras. Se hablaba por detrás la gente que creía esas ideas, y eso tuvo una vitalidad, porque cuando renace, eso no renace porque sí, renace porque había un background que venía de antes y que se pudo meterse en las instituciones como antes nunca había estado. Entonces, ¿cómo aparece esa discusión? Bueno, aparece de eso, entonces ahí esas son oportunidades para charlar y decir, bueno, hablar del peronismo, es eso hablar del peronismo, me parece. Eso, o que digan, no, el profesor, y esto estoy hablando de todas cosas que me pasaron, no cosas que no, bueno, abstractas, sino que digan, bueno, no, el profesor tal me dijo, de construcción de la ciudadanía, dijo que el peronismo fue lo peor que le pasó a la Argentina porque le dieron toda la gente y nos fundimos. Y pasó un tercero. Entonces, eso es una opción, una posibilidad para hablar de peronismo, porque ¿cuál es la posición? ¿Qué voy a decir? No, ese es un gorila. No, bueno, no, claramente no. Entonces, cuando surge algo así, me parece que la posibilidad es armar el debate en donde el profesor lo puede ordenar históricamente, con el lenguaje histórico, no que sea intratables. No que sea un panelismo, sino que... Y entonces ahí, bueno, chicos, esto pasa. Entonces, cuando se me pregunte, ¿qué es eso usted piensa así? Oye, no, miren, yo pienso todo lo contrario y mi idea no es ponerme a hablar mal del profesor gorila, sino que la clave en eso es decirle, bueno, chicos, existe esta discusión. En Argentina hay una discusión alrededor de eso, de esas políticas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que fueron terribles y hay mucha gente que piensa que es lo mejor que pasó. Bueno, ¿qué es lo que hay en discusión atrás? Diferentes políticas, diferentes maneras de ver el país. Entonces, lo que estaría bueno, y ahí se plantean las políticas que hizo una línea y las políticas que hicieron otro. Y es como que el discutir el peronismo, o por lo menos lo que a mí me surgió en este currículum oculto, es, no, al final no se termina discutiendo el peronismo, sino decir, che, si vos vas a defender una idea, si vos sos peronista, bueno, no insultes al que es gorila, no, yo soy peronista porque hizo tales políticas. Si vos, qué sé yo, a vos no te gusta que el Estado haga planes, bueno, decir, ponete a pensar qué ideas defienden lo tuyo y llevarlo hasta ahí. Porque la verdad que el panelismo, y esto no, de nuevo, no quiero, porque es poco, estoy hablando como de historia, y la verdad te estoy hablando como de otra cosa. Y me parece que me terminaba haciendo una instancia, más que de discutir, peronismo como de ordenar la discusión a las distintas cosas que aparecen, porque inclusive en un aula, que uno diría de chico de 15, entre 14 y 16 años, independientemente, no van a decir, oh, yo soy urgeniano, yo soy beberiano, yo soy marxista, yo soy peronista, las opiniones aparecen en una variedad de personas como aparecen en la sociedad. Entonces, para explicar el peronismo, con datos concretos, bueno, explicar qué significó para distintos sectores el peronismo y por qué algunos se enojan y otros no. Y ordenar la discusión. Es loco porque vos decís, pero no estás hablando de peronismo, no estás hablando de Romero, no estás hablando de Íñigo Carrera, no estás hablando de Omaracha. Pero como ese tema es tan importante y como vos dijiste al principio, hay tantos, yo no sé si decir la palabra prejuicios, hay verdades reveladas sobre el asunto. Lo que a mí me ha tocado más que nada es ordenar la discusión. Es decir, bueno, explicar qué se está discutiendo. Explicar que hay diferentes maneras de ver el país y que tratado de decirlo lo más amable posible porque lamentablemente en general las posiciones más antiperonistas son las que más niegan al otro o que vienen con una carga racista que es muy impiloteable, vamos a decirlo así. Pero esto que te estoy diciendo
por ahí es poco, vamos a decirlo así, poco relacionado con lo que estábamos hablando del populismo y qué sé yo, pero siempre que han surgido estas situaciones fueron más para cómo vamos a discutir y qué es lo que está. Ponete a pensar, cada cual que se ponga a pensar que está defendiendo. Bueno, sin querer nos hemos introducido en como el tercer nudo problemático. Perdón, antes. Y que, digamos, hemos logrado como hacer como, lograste hacer como una transición, porque ¿Puedo agregar una justamente cosa el más? problema del posicionamiento. Una Sí. cosa como, porque esto así dicho, le voy a poner un ejemplo como algo que esto en un cuarto me sirvió. Habíamos estado viendo peronismo, orígenes del peronismo, creo que era algo de Íñigo Carrera, y si no era algo de Íñigo Carrera, algo que yo explicaba de Íñigo Carrera. Pero, ¿cómo pensar el origen del peronismo? Y por qué es importante tanto para los que están a favor, digamos, los que están en contra, porque las discusiones, mi papá dice tal cosa, mi mamá dice tal cosa, mi tío surge, por lo menos en mis clases surge. Y me estoy yendo al recreo y hay un alumno hablando con una piba. No estaban por fuera, digamos, ya había terminado y escucho que le dice y ahí me sentí como realizado como profesor. Y le dice, un pibe, vamos a decirlo así, era un buen alumno, y le dice, mirá, si vos me querés decir que estás en contra de la distribución del ingreso y que no te gustan esas políticas, todo bien, pero si me decís que hay que matarlo a todos los negros, me re desflasheás y no sigo hablando con vos. Y ahí me pareció, bueno, eso fue el resultado de la clase. Y me pareció más allá, porque de última es tan enorme el tema, pero si se llegó a eso que no es medible en una prueba y qué sé yo, bueno, eso es lo que estamos, digamos. Sí, sí, no es simplemente que absorban contenidos, es también que aprendan a razonar y argumentar. Claro, y ahí me pareció, y perdón que te interrumpí justo, pero eso, porque yo te dije lo otro, ¿no? A llevar al debate, que es como abstracto. Bueno, me parece en el peronismo que lo importante es presentar el problema, ser como alguien que presente, bueno, tenemos un problema y asumamos que hay un problema. El que espera una respuesta, no. Cada cual que asuma su posición desde lo más honestamente intelectual posible y explicando por qué hay distintos sectores. Y bueno, y esto, Sí, esa eso anécdota. es algo que nosotros podemos hacer, eso es algo que nosotros podemos hacer porque no solo porque se logró superar lo que mencionábamos al principio, esta cuestión de digamos, de la ausencia relativa del tema, desde los mismos contenidos, la falta de actualización de los materiales, el problema de la formación docente, sino que además de eso, una ventaja que nosotros tuvimos es como el resurgimiento del tema como tema de discusión. Claro. Porque claro, nosotros en los 80 el peronismo era el peronismo de la derrota. Digamos, el peronismo estaba identificado en el mejor de los casos con una derrota electoral y en el peor de los casos con la violencia de los 70, como se la veía en ese momento, ¿no? Como pura negatividad. Eh, y en los 90, claro, teníamos al peronismo que se traicionó a sí mismo y que por lo tanto no quería revisar mucho lo que había sido, lo que era su tradición. Claro. Entonces, tuvimos 20 años, ni hablemos de los años de la dictadura, tuvimos 20 años no, no de hablar mal digamos, de escuchar hablar mal del peronismo, sino que tuvimos 20 años de no escuchar hablar del peronismo clásico, del peronismo doctrinario, del peronismo como proceso, en tanto proceso histórico fiel a esa idea. Ya en el cumplimiento de nuestra función como docentes, nos hemos encontrado ya con otro contexto, donde el tema había vuelto. Porque era un gobierno peronista que se parecía más a esa tradición,
a su tradición histórica, porque planteó el debate y porque al plantear el debate generó una mayor discusión en la sociedad. Algunos lo han llamado grieta, otros lo llaman polarización, otros simplemente decimos que volvió el conflicto político y el debate político, lo que Porque siempre es saludable. la democracia es entre los que piensan diferente, porque si no es una vivada. Claro. Es que la trampa del consenso autoritario que se Claro, gestó de los 80 en adelante, ¿no? o lo que pasa en Europa, generalmente, que nadie, porque te dicen, bueno, en Europa llegan a consenso porque piensan todo lo mismo. Claro, ya está. Asumieron la derrota y la socialdemocracia es exactamente lo mismo que los conservadores y que los liberales más. Y sí. Unos serán más acá, TV, otros menos, pero no discuten. En la Argentina no está el resuelto, y esto va a sonar muy esquemático, no está el resuelto el modelo de país. Cuando digo no está resuelto el modelo de país, no es algo macro, es algo de la superestructura, pero es algo que está en la sociedad. A mí yo no soy tan de decir, no me sale decir la grieta naturalmente, pero bueno, hay distintas, en la sociedad estos conflictos surgen. Es una sociedad mucho más vivida, es una sociedad políticamente viva y bueno, esto que vos decías, hubo una normalización, hubo un blanqueamiento real, se democratizó en el sentido real del término, el debate público, lo que piensa una mitad del país y otra mitad del país. Porque a veces eso se ve como algo negativo. Para mí no es negativo, es muy positivo. no, al contrario, a nosotros nos sirve porque justamente, y digamos, recordando que el tercer nudo problemático en el que ya hace varios minutos que estamos abordando es el problema de la presencia del peronismo en la conciencia colectiva y cómo esto y cómo opera en consecuencia los saberes previos a la hora de enseñar el peronismo. Y saberes previos que son de los que nosotros nos nutrimos. Y claro, en el contexto que estamos hablando, a nosotros la tarea se nos facilitó en cierta manera. Porque claro, al existir un conflicto político y debate político, al haber y no tener peligro regresado el tema, claro, y haber regresado el tema, ya nosotros entramos a un aula y incluso al estudiante más indiferente le suena la discusión. Capaz que no concretamente el periodo histórico del primer peronismo. Capaz que tampoco el peronismo del tercer gobierno peronista, pero sí la cuestión de que hay un fenómeno llamado peronismo que está todavía presente en nuestra sociedad, que es parte de nuestra historia y que genera discusión. Y la discusión, por supuesto, no vamos a ser anacrónicos, pero hay como lineamientos de la discusión que siguen siendo los mismos. Sí. Con lo cual eso a nosotros nos genera, e incluso el panelismo, justamente criticado, a nosotros nos da de comer, porque digamos, ¿por qué no? Porque generan un estado de debate que a nosotros nos sirve. Nosotros podemos tomar esos tópicos y esas afirmaciones infundadas que circulan siempre en el mundo del panelismo para, bueno, justo como vos decís, plantear el problema, plantear el problema de distintas perspectivas y la interpretación que nosotros hacemos. En el oficio, yo no digo de todos los periodistas, porque hay muchos periodistas que no son así, pero en el periodismo mainstream, vamos a decirlo así, se discute de una manera, no quiero ser hiriente, poco profunda, con cierta liviandad, con cierto desconocimiento mínimo de la historia, pero mínimo, no estoy diciendo que yo tampoco sé todo, ni tampoco soy muy enciclopédico, pero bueno. Y me parece, es cierto, pero es verdad, pero el debate se llega con un nivel muy bajo, hay que decirlo. Pero claro, bueno, pero siempre es mejor eso que la ausencia, ¿no?
Sí, de la no, no, ausencia de no debate. no lo había En todo pensado. caso, mejor, porque es un desafío para nosotros, ¿viste? Porque justamente cuando hablamos de los saberes previos, no solo en este tema, en cualquier otro, los saberes previos no son algo que nosotros buscamos para después consagrarlos, sino que todo lo contrario, nosotros tomamos los saberes previos para, como insumo para poder empezar eh, el proceso de construcción de conocimiento, donde ahí, por supuesto, nobleza obliga que presentemos las distintas interpretaciones y aclaremos que obviamente vamos a estar más a favor de una porque nosotros pensamos de una manera. Pero me parece algo, y que entiendo que en los últimos años, no sé si cambió del todo, pero ya por lo menos hubiese sido imposible de que en los 90 o los docentes que yo tuve que te dijesen qué pensaban, a dónde militaban, que ahora eso es aceptable y es, mientras uno no se desubique y no obliga a nadie a poner algo no me sale, que tenga que ver con las opiniones de uno, sino plantear la problemática, me parece mucho más democrático eso y mucho más honesto que como era antes, que supuestos profesores democráticos terminaban, al esconder su posicionamiento, una falsa neutralidad, terminaban imponiendo su pensamiento único. Voy a contarte una anécdota personal. Yo soy muy de la anécdota. Y me parece que para el que esté escuchando, por ahí es más gráfico porque se va a sentir identificado con cosas que seguramente le pasaron. Iba al normal 1 yo y tenía una profesora, no la voy a nombrar porque falleció, así que no se puede defender, en tercer año. Y habíamos hecho un trabajo, año 95. Era un trabajo sobre la organización nacional y nos había dado un libro de Félix Luna, no me acuerdo cuál, pero era algún. Es un trabajo. Eso ya era todo un posicionamiento. Claro. Tu posicionamiento ya era radical, lo cual no está mal. Y me acuerdo, yo estaba haciendo mis primeras, porque ñoño, porque raro, porque uno es así. Habían hecho mi entrada en el mundo en el año 95, en el mundo de Jaureche, y yo vengo de familia peronista, pero no había venido por ahí. Mundo de Jaureche, en el mundo de empezar a leer la historia del peronismo, bueno, va por acá la cosa. Yo en historia era una de las pocas materias que me iba bien, así que no iba por ahí el tema. No era lo suficientemente rebelde como para ser catalogado como rebelde y liguero y qué sé yo. Tampoco era una luz, pero tampoco era. Bueno. Trabajo de la Organización Nacional. Pongo ahí unas cosas media jaurechianas, de que yo puse como que que se había una oligarquía, había tomado el poder, hizo todo en favor de ellos, y que repartieron la tierra entre pocos, y que la educación fue para pocos, y que mucho mito, nada, algo que ahora es parte de, bueno, sí, todos lo sabemos, digamos, no hay que. Me acuerdo que esa profesora corrigió los trabajos como las últimas clases las corrigió en clase. Y cuando corrigió el mío, terminó de corregir el mío, año 95, se paró y empezó a decirme de todo delante de los alumnos. De todo. De todo. Porque yo había hecho como. El trabajo que tenía concluía con una opinión personal. Bueno, entonces ahí había puesto que es una oligarquía que se repartió la tierra entre pocos. Todo lo que ya sabemos, ya, por favor, tampoco es algo del otro mundo. Me dijo de todo y me empezó a gritar. Imagínate, una persona que estaba mal de la cabeza, la señora, porque si alguien que se pone mal por lo que escribe un chico de 15 años, señora, ya me derreté. Pero igual, independientemente de eso, como eran otros tiempos que supuestamente esta gente neutral me empezó a gritar de todo, que dice, vos no estás leyendo historia, vos estás leyendo historieta. Eso me quedó grabado. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso de Sarmiento? ¿Cómo vas a decir de esta generación que dejó al país en el todo el verso neoliberal? Algo que yo lo pensaba, que si un día un profesor, sea del campo nacional y popular, sea de derecha o de izquierda, hace eso, termina con un sumario administrativo. Digamos. Y eso en el año 95, fue hace mucho, pero no fue hace tanto. Fue hace mucho, año 95 pasamos hace mucho. Pero en términos históricos no pasó hace tanto.
podía pasar eso, y eso era la gente supuestamente que se moría por ser neutral, que es aquello que se añora y que en realidad terminaban siendo mucho más antidemocrático que lo que puede ser plantear en la clase, o como por lo menos intento hacer yo, de plantear el conflicto. Miren, chicos, se está discutiendo eso. Es decir, si vamos a ver Gino Germani. Bueno, Gino Germani dice esto porque está pensando esto, que es algo que yo lo charlo con otros profesores, antes que vos me decías qué pasa cuando hablo con otros profesores. A mí en general es algo criticado que hago, a mí me parece que no, porque a mí como alumno me hubiese encantado, que es explicar más en la historia por qué el que dice está diciendo algo. No tomarlo como que es el conocimiento en sí mismo. Entonces, Gino Germani era un señor que lo contrataron para explicar al peronismo y está buscándole la vuelta de por qué los obreros son peronistas y no son socialistas. Y que él trabajó para esto y explicar por qué está diciendo, qué está pensando, más allá de lo puntual. Porque si uno lo toma aséptico a eso que está diciendo, obvio que es una verdad. Entonces, explicar eso, explicar qué piensan los otros, llevarlo desde ahí, me parece que es lo más honesto, explicar el problema, lo que se está discutiendo. ¿Por qué lo hace un tema problemático que hace una hora que estamos hablando de esto, el peronismo? Porque es un tema que se está discutiendo. No genera tanto lío discutir el reinado de Luis XVI. Aún aunque haya sido la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque es medio que ya pasó. En términos de la discusión pública. El peronismo no pasó en términos de discusión pública. No, claro, por eso tiene presencia en la conciencia colectiva. Y hay algo. Los chicos, los estudiantes nunca te van a decir ¿para qué me sirve ver este tema? Los chicos te pueden llegar a decir que igual nosotros, por supuesto, nunca avalamos que digan eso y lo discutimos, pero una cosa es que te digan, ¿para qué quiero saber yo historia antigua de Oriente o historia medieval? Eso puedo comprender que te lo digan. Y de hecho nos lo dicen. Sí. Ahora, cuando se trata de ver historia argentina, pero en particular todo lo que tiene que ver con el peronismo, no sale eso de los estudiantes. No sale decir, ¿y para qué me sirve o para qué quiero ver esto? Hay cercanía con el tema. Digamos, entonces puede serles indiferente la materia, que de hecho sucede, pero no les es ajeno el tema, les suena, está presente. Tienen un familiar que ama a Cristina, por ejemplo, o la odia irremediablemente. Y eso ya, si nosotros sabemos despertar el comentario, vamos a tener un elemento para trabajar. Bueno, es que para mí... Captamos la atención como mínimo, ¿no? En este me parece que con el tema del peronismo, que es eso, me parece que la clave, y no estoy diciendo que no sean importantes los materiales, en lo personal a mí me gusta la idea de explicar el origen del peronismo con la mirada de Íñigo Carrera, con el texto de 1936. ¿Cómo se llama? La estrategia de la clase obrera. La clase obrera 1936. Me gusta tomar el fragmento de ese texto, porque ¿qué es el aporte que entiendo yo que uno puede dar desde las ciencias sociales, para no decir lo mismo que el tío peronista o la tía gorila? Discutir, entender, vamos a decirlo así, la complejidad del tema y entender qué es, de nuevo, el problema, qué se está discutiendo, por qué estamos discutiendo, el buscar el origen de lo que estamos discutiendo por fuera de chorro. Yo eso sí, me parece que como docente sí pongo el límite en discutir. Chicos, si vamos a discutir quién es corrupto o no es corrupto, eso no es acá, no es para la clase, eso es para la justicia, eso en otro ámbito. Vamos a partir de la base que hay ideas políticas, que todas son válidas y que se está discutiendo eso. Porque si vamos a discutir lo otro, todos vamos a tener razón. Es como una especie de speech
que digo como speech, realmente lo creo a eso. Yo no creo, no puedo discutir con un neoliberal diciéndole chorro, asesino, y no. En este momento de la historia, digamos que el sector antiperonista lo lleva ahí, inclusive en sus intelectuales más avesados, digamos. Yo el otro día me tomé el trabajo de leer, no sé si lo hiciste, la revista Seúl, no sé si sabes lo que es. Te recomiendo. Es como si fuese una revista, como si fuese, es una revista macrista de intelectuales que están pensando la batalla cultural. ¿Ellos qué dicen? Que el peronismo o el campo popular está ganando la batalla cultural, lo cual me parece falso, me parece que es un posicionamiento, es aquel que dice, estamos perdiendo para darse ánimos, ellos manejan todo, pero bueno, sienten que no ganan. No, eso en realidad es una invitación, es una arenga. Es una arenga. Estamos perdiendo la batalla cultural, que significa tenemos que salir a dar la batalla cultural. Pero si hay algo que dicen que es cierto, que es lo siguiente, ellos sienten algo que es verdad lo que pasó en el kirchnerismo. Que el peronismo entró en lo institucional sin... Y esto que te decía al principio, hubo un proceso de ampliación democrática, académica, real, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de la escuela media, dejar de tener miedos para enseñar determinados temas que hubiese sido imposible en los 90, en los 80. A mí no me explicaron la evolución humana, por ejemplo. Y una vez le pregunté a mi profesor de sexto, séptimo y primer año, les pregunté por qué no veíamos la evolución y me dijeron para no tener problemas, escuela pública, todo. Bueno, esto nos lleva a algo que en realidad estuvo sobrevolando constantemente esta charla, que es el cuarto nudo problemático, que es el problema de las etapas del peronismo y cómo esto impacta en la enseñanza. Es decir, no es lo mismo enseñar el peronismo, y lo hemos dicho, no es lo mismo, no era lo mismo enseñar el peronismo en la década, en la década del 80, con el peronismo de la derrota y la violencia de los 70 muy reciente, no es lo mismo, no fue lo mismo enseñar el peronismo en los 90, cuando el peronismo era gobierno, pero totalmente alejado e incluso yendo en contra de lo que había sido toda su construcción histórica con el menemismo. Y no es lo mismo, no fue lo mismo enseñar el peronismo durante la etapa kirchnerista. Y tampoco, y bueno, todavía estamos en veremos con respecto a cómo, al balance de la enseñanza del peronismo en lo que fue el macrismo y el actual gobierno. Pero no es lo mismo, pero la enseñanza, esto pasa con cualquier tema, ¿no? Con cualquier tema, no solo con el peronismo. Se nota más en el caso del peronismo por todo lo que venimos mencionando, ¿no? Su presencia en la conciencia colectiva, su importancia histórica para nuestro país, la cercanía, los debates que suscita, pero no es lo mismo, digamos, pero la etapa en la que se encuentre el peronismo como movimiento político indudablemente condiciona la enseñanza del tema. Y lo acabamos de decir, digamos, el kirchnerismo generó como un despertar de el ideario peronista clásico, incluso a nivel, digamos, no solo en los hechos, sino sobre todo en el discurso y en la interpretación de la historia. Digamos, generó algo que cambió la forma de enseñarlo. Sí, brotó como hongo algo que ya existía de manera informal. Sí. Algo que estaba esto de nuevo, no lo estoy diciendo porque si no, bueno, por una cuestión de, no sé si decir eso, me tocó, vengo de un padre peronista y que medio que me crié en un sindicato, yo entonces para mí no era ajeno, pero yo me pensé que era único y cuando vino el peronismo todo eso brotó y se movió como pez en el agua porque había un espacio para que eso pasara. Es decir,
todo eso, que en eso, que me parece que los que quieren hacer de intelectuales en el PRO se desesperan, es que hubo todo un pensamiento subterráneo que no tuvo una base institucional, que no tuvo, digo institucional desde la academia, que fue por canales totalmente informales como puede ser revistas, kioscos de diarios en los 50, 60, 70 y 80, e inclusive 90. El tío copado que te explica algo, el papá copado, la mamá que te tira una frase y después te explica, que esa, y sin caer en una idealización ni nada, porque si no nos explica la particularidad del peronismo. Esa cosa gregaria del peronismo, que cuando hay una situación, se acomoda en un lugar, se une y arma algo. Después discutimos si está bien, si está mal, pero pasó eso. Pero pasó eso y me parece que ahí la novedad del peronismo futuro es que se cristalizó, fue la primera vez que institucionalmente, contra lo que diría el mito, el peronismo realmente se institucionalizó en la historia normalizándolo y no tomándolo como un monstruo y apareciendo. Que eso no quiere decir bajada de línea contra lo que dicen los medios cuando hubo en el macrismo una persecución, ahora todos nos hacemos los tontos con una persecución a personas según los temas que daban. Entonces, me parece que estamos viviendo esa etapa en donde el peronismo o el campo popular, nacional y popular, como lo queramos llamar, aparece normalizado junto, no por encima, porque eso es un mito de que en la escuela se puede bajar línea. Por ahí es para otro momento. La idea de que en la escuela se puede bajar línea y que un profesor enseña y que enseña y que eso es después lo que piensan los chicos, el que dice eso, en general, es alguien que no estuvo en un aula en su vida. Sí, no, O sea, y además, no existe. y además es una visión hiperconductista de la escuela que No ya está pasa así. totalmente, que está No pasa totalmente así. superado, ¿no? No, Porque, pero bueno, pero para, y acá perdón, vos estabas es diciendo solo algo. para hacer una Yo me mención, fui del es tema, solo no, para, vos es solo diciendo para algo hacer más. una mención de que también para ponerlo en relación con lo que está pasando ahora, con el tema de la presencialidad en las escuelas, todo forma parte como de una visión que hay de la escuela como institución y de lo que es la enseñanza en la escuela, que es que la experiencia de los niños y de los jóvenes se agota en la escuela. O sea, la sociabilidad del chico se agota en la escuela. Por eso es esencial que pueda ir a la escuela, porque de qué otra manera va a ver a sus compañeritos, como si no fuera a jugar a la plaza el nene. Claro. Con los compañeritos. Y bueno, con la cuestión de la enseñanza de distintos temas, pasa lo mismo. La, la posible bajada de línea, si es que esto existe, en la escuela, Es imposible. es vista automáticamente como lavado de cerebro y se lo ve con la misma eficacia. Como si, insisto, la experiencia del niño, del joven, se agotara en la escuela, como si ese chico después no volviera a su casa, No le hace con los amigos. donde pasa muchas más horas al día que las que pasa en la escuela. No tuviese amigos, no tuviese una vida. Pero aparte, claro, como aparte si la todo, experiencia como si fuera tan determinante, ¿no? esto que voy a decir, que acabo de decir y que estoy diciendo, no es un invento mío, es un muchacho que se llama Manuel Becerra, que tiene un blog que se llama Fue la Pluma, que escribe mucho sobre eso, sobre la fantasía de la gente que piensa que la escuela se baja a línea. Y que más allá, que es imposible hacer eso, no existe, porque cómo está estructurada la escuela. Quizás en algunos colegios privados, por cómo funciona la institucionalidad en algunos colegios privados, es más, y hasta ahí, con límite lo diría, es relativamente más posible por cómo funciona el control de las temáticas. En la escuela pública no existe eso. En el sentido de que no, se controla técnicamente, no se controla, a menos que uno venga alguien de un material nazi, qué sé yo, no hay
un mayor control sobre los contenidos en términos de las temáticas. Pero eso hace que realmente la escuela sea muy democrática en tanto que tenés profesores de todo tipo y no existe que... Entonces tenés un profesor de segundo que es de una manera, el de tercero otro, y el profesor de matemática es otro. Y entonces eso hace... No, y además llegan por, digamos, vos llegás a accedes al cargo por concurso. Se llama acto público, pero es como una No deja especie de de ser un concurso. concurso. En Es un donde, concurso donde el que tiene más puntaje entra y no le preguntan si está de acuerdo con el proyecto institucional, si cree en Dios, si es afiliado a la UCR. ojalá No, alguien que vos no sea entrás porque docente, tenés el puntaje y listo, ya está. que alguien que no sea docente esté escuchando esto y que alguna vez se entienda esto por las fantasías que hay alrededor de eso. Y me parece que con el tema del peronismo estamos en una etapa, en esto sí hay que ver perspectivas en qué terminan estas nuevas generaciones, pero también hay una fantasía de estos grupos que no les gusta que en los últimos del 2013 en adelante el peronismo entró como un tema más. Sí, que ellos se sorprendieron que hay una parte de la sociedad que pensaba de determinada manera y que lo empezó a decir. Yo creo que la novedad es esa. En los del 2003 acá, que uno dirá, bueno, son 20 años, es mucho tiempo ya ahora, porque pensándolo en lo personal, si yo, mi viejo, que ya falleció, si yo le hubiese dicho a mi viejo cómo iba a dar una clase, me hubiese dicho, vos estás loco, vos no podés decir eso, vas a terminar preso. Y no te estoy mintiendo, no estoy exagerando. No, vos no podés. Casi como una cosa no vive Giles, ¿entendés? Podés ir en cana, mirá si cambia la cosa. Pero no de demente, porque era así en esa época. Es verdad, sí. Eh, Eso de mirá si cambia la cosa, eso sí. Porque entonces, bueno, claro, nuestros padres vivieron y lo que con era un, realmente que cambiara radicalmente la cosa, ojo, ¿no? y estoy O sea, hablando de significaba un alguien, cambio de gobierno, significaba que a vos te perseguían y te metían preso porque ojo, significaba que pasabas de una democracia débil a una dictadura. y Entonces, no me lo decía alguien que no es que me hubiese dicho qué mal lo que enseñás, ¿eh? No era no des eso, porque vos no sabés de quién te está escuchando, no sabés quién es el director. Yo si mi viejo me hubiese dicho eso. Y no era un tipo que está en la pesada o que haya sido un militante de fuste que anduvo poniendo bombas. No, no. un tipo común, vamos a decirlo así. Y Eh, bueno, pero lo que pasa es que es que era algo que formaba parte de las inquietudes habituales del común del pueblo. A mí, mi mamá también, mi mamá a mí constantemente cuando era adolescente me advertía que no me involucrara en actividades políticas porque uno nunca sabe y mi mamá nunca tuvo ningún tipo de interés en la discusión política, no tuvo ningún tipo de filiación partidaria, no, nunca participó en nada, pero claro, digamos, ella había crecido en una sociedad donde comprometerse políticamente significaba exponerse a una serie de riesgos. exacto. Que podían ser Reales, ¿eh? desde no poder conseguir trabajo porque estabas en una lista negra, hasta que, bueno, te mataran como hemos podido. Y eso me parece que nosotros a veces no tomamos dimensión de eso. Y no tomamos, yo no digo comprender el enojo de los enojados, porque no me interesa, pero sí tratar de dimensionar qué es lo que los enoja de los últimos tiempos. Yo he leído en La Nación eh, editoriales contra Zamba. Más allá de la cuestión, y no quiero, si lo pensás un segundo, decís, che, un diario nacional dedicándose, el editorial, onda, el tipo que piensa el diario, que le está hablando a los periodistas para que tienen que hacer una nota, qué sé yo, se puede pensar que Zamba habló mal de Sarmiento y que hace una editorial con eso. Yo las he leído. Y Bueno, hay, pero y ahí, lo que hay un síntoma. Hay un síntoma que vos decís, bueno, a ellos los que les molesta es que un montón de personas que existían, que estaban en el mundo de la docencia, bueno, tenían vedado determinados temas o expresarse como
son. O blanquear la situación así, mira, pasa esto y esta discusión. Y yo a veces, esto me parece, por ahí es demasiado, parece una exageración, pero a mí me pareció mortal. Ya les molesta que existe y que haya... Que exista la discusión, que exista la posibilidad de discutir. O sea, lo que extrañan es ese consenso autoritario al que creyeron que habían llegado definitivamente en los 90. Sí, y no pasó. Y no pasó, ¿por qué? Y ellos te van a decir porque Argentina no tuvo, como sí tuvo España, un pacto de la Moncloa, ¿no? ¿Viste? Ahí aparece esa figura de, no, el pacto de la Moncloa, nos ponemos todos de acuerdo, olvidamos el pasado y vamos hacia adelante, digamos, con un programa con un proyecto de nación en el que coincidimos y que es neoliberal, irremediablemente. Todos van a, digamos, entonces... Democráticamente neoliberal. Que de Aznar a Felipe González piensan lo mismo. Pero ahí uno podría decir, con una mirada cínica y cruel, va a decir, bueno, pero a España, la verdad que le fue bien. Podemos discutir todo. Acá, en última instancia, ¿qué es lo que está mirando? Está mirando Chile. La mirada real es Chile. Que ahí sí, ya no es tan linda la cosa, porque uno puede entender la España europea, y hubo mejoras, digamos. Después podemos discutir, pero uno puede entender que pasó algo. En cambio, acá no pasó eso. O lo que ellos están mirando es que es un modelo que a nosotros no nos cierra y que no pega. Pero, para no irme tanto del tema de las ramas, como nos íbamos a ir de todas maneras, pero me parece que lo que ocurrió en los últimos 20 años, la mal llamada grieta, porque no me gusta ese término, pero las discusiones, es que lo que más enoja es que una serie de opiniones y posiciones aparecieron en la arena pública como algo tan válido como lo otro. Porque no es que desapareció el mitrismo. El mitrismo fue exitoso, sigue siendo exitoso en la historia, como se piensa. Lo que pasa es que, bueno, convive y ya se está discutiendo con otros y los profesores pueden decir otra cosa y no tienen miedo. Y no lo tienen que decir por debajo. Los profesores, la arena pública, inclusive hasta gente que venía de ellos, como que se liberó y empezó a decir otra cosa también. Entonces, me parece que este eje, porque nos fuimos tanto por las ramas que me estoy yendo del eje que estábamos... ¿Cómo condiciona la enseñanza del tema la etapa que está atravesando, eso. En este caso, el movimiento político con el que se relaciona el tema. O sea, sí, cómo condiciona cada etapa de la historia del peronismo la enseñanza de la historia del peronismo. O sea, cómo cada momento del peronismo condiciona. Y agrego una cosa. Me gustaría leer, salió hace un poco de Wasserman sacó un libro hace poquito sobre cómo ve el macrismo en la historia. Porque me parece que en el campo popular ocurrió algo, un fenómeno, es una paradoja histórica, es que el campo popular está muy preocupado siempre por la historia, últimamente, y las clases dominantes están muy preocupadas en que no se discute historia. O que la historia esté lo menos posible presente en el debate público. Si uno escucha a estos sectores intelectuales macristas, qué sé yo, siempre tienen una idea que es la siguiente. Les molesta que sean historiadores, que sean intelectuales del peronismo o del campo popular. Pero ellos dicen, no, tendrían que ser sociólogos, tendrían que ser... Es una pavada eso porque después te parece un Stan Rider, es un filósofo y también es peronista y se quieren matar. Pero me parece que en los últimos 20 años, y es algo seguramente alguien lo hará, para estudiar es, bueno, cómo fue el arribo a la arena pública institucional, ya no como algo subterráneo, que con bastante, si uno lo ve en perspectiva, todo lo que fue Jauretche, Scalabrini Ortiz, la educación sindical y un montón de cosas, una educación subterránea del campo popular en el sentido, cuando digo el campo popular, en el sentido más amplio que va del anarquismo al peronismo. Hay un abanico de educación popular que hubo en la Argentina, bueno, eso
no lo digo porque vos ya lo sabés a esto, pero que me parece, hay un mundo subterráneo que pervivió y pervive hasta el día de hoy, pero que la novedad es que en los últimos 20 años saltó a la arena pública con cierto grado de legitimidad. Y me parece que trasunta en esa frase que dijo la ministra de Larreta, esa cosa de que que es totalmente falsa, que los docentes son todos de izquierda, peronistas y fracasados y qué sé yo, cuando en realidad lo que quizás es que refleja, voy a decir una novedad, bueno, sí, los docentes son como es la sociedad, entonces hay muchos docentes, más de lo que ellos quisieran, que piensen de determinada manera. No sé si son la mayoría, no sé si... Y otra cosa que trasunta en esto, y no me estoy yendo de tema, que es, y que suma a la fantasía, es el nivel de poderío de los gremios docentes. Que eso hace que el nivel de poderío de los gremios docentes, los gremios, nos gusten o no, son el reflejo de sus bases. Para bien y para mal, digamos, uno podría discutir eso. Entonces, los gremios docentes en general tienen representatividad, participa mucha gente en quien se los vote y qué sé yo. Y eso es una realidad, después podemos discutir todo. Pero me parece que todo eso, que estamos hablando de historia, estoy hablando de los gremios docentes, me parece que conforma toda una fantasía en un amplio sector de la sociedad. Entonces, si te parece, aprovechemos este pie que me estás dando y vamos a... Yo te propongo que, sé que teníamos otros, pero si no se va a hacer demasiado largo, te propongo que pasemos a otro de los núcleos problemáticos y que sea con el que cerremos, que es el problema del otro, que en este caso es cómo enseñamos el antiperonismo. Enseñar el peronismo significa también enseñar el antiperonismo, que es con lo que vos estabas cerrando recién, ¿no? Sí, A lo que estabas haciendo referencia. Pero bueno, ya con una perspectiva histórica. sí, ¿Cómo perdón. enseñar? A ver, no se puede enseñar uno, bien, para mí me parece que una constatación, algo ineludible, una necesidad es si queremos enseñar planteando que no solo hay diálogo, negociación y acuerdo, sino que también hay conflicto, la enseñanza del peronismo requiere la enseñanza de lo que fue el antiperonismo y esa dialéctica que hubo entre ambos. Y que hay. Y que hay. Porque si no, no sería un conflicto enseñar en el aula, porque por eso sí, hasta el día de hoy los chicos se ponen a discutir entre ellos, nadie discute la conquista de las Indias con la pasión que se puede discutir eventualmente temas de la Segunda Guerra Mundial o el peronismo. Me parece que, y antes que hablamos de cuáles son las novedades, cómo se cambió con el contexto político, es decir, con el 2003 en adelante, que unas cosas que maceraron y que parecían olvidadas tenían mucha más presencia de la que se creía. Cuando antes que hablábamos de qué es lo que les molesta en los últimos 20 años a ciertos sectores que durante mucho tiempo tuvieron la historia, lo que uno llamaría la historia oficial, que bueno, por ahí no existe más, ya es una caricatura lo que imaginábamos eso, pero bueno, lo que uno diría muy ampliamente el mitrismo, muy ampliamente y casi irresponsablemente, pero bueno, para ponerle un nombre, esos sectores, lo que les ha pasado es que ellos también fueron interpelados. Porque a mí me parece que está el tema. El mitrismo, el viejo mitrismo, y eso Jauretche creo que estaría contento, fue puesto en la palestra como un actor más. Y la novedad me parece que en estas discusiones, que es lo que le molesta que uno nos explica por qué Zaguier, no sé quién, de La Nación se puso a escribir contra Zamba, que si te lo pones a pensar es un capítulo de Los Simpsons. Es un capítulo de Los Simpsons. Oye, maldita, odio a Zamba, maldita sea. Pues está mal de la cara. ¿Entendés? ¿Vos te imaginas a Heidegger poniéndose a hablar? Digamos, ellos, no porque ellos sean Heidegger, lo que digo es, están
supuestamente en un nivel intelectual que terminan discutiendo con Samba. Y ahí hay, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque eso es un síntoma. Me parece que la novedad es que esos sectores se los puso como un sujeto más. Por ejemplo, el sujeto del peronismo. Bueno, la anomalía del peronismo que nos aleja de la república. Y la república es la normalidad, el que no se discute. Están los otros, una masa amorfa liderada por un irresponsable, que lo siguen, que no, y que lo que hay que entender es cómo se puede democratizar y republicanizar, digamos, esa sería la mirada de ellos, para decirlo. Y Está la muy bueno, novedad... Sí, está perdón. muy bueno lo que decís, porque a mí me lleva a pensar en, bueno, a los fines de lo que es el relato historiográfico de la tradición liberal, y de lo que en su momento se llamó la línea Mayo Caseros. eh, Hay como un deseo imaginario o un sueño histórico de la intelectualidad orgánica de la clase dominante, que es el peronismo como paréntesis, ¿no? Eh, Claro. Lo siguen pensando así. lo siguen pensando, bueno, es el discurso fundacional del antiperonismo con la revolución libertadora, digamos, bueno, con la dictadura antiperonista del 55. Corrijo Claro, la forma de denominarlo. O la fusiladora. claro. Eh, como se quiera llamar. Eh, que es esta idea de, bueno, no, esto fue un paréntesis. Eh, el peronismo, esto es una anomalía en una tradición que se caracteriza por eh, la, una institucionalidad republicana liberal conservadora, qué es lo que debe ser, qué es cómo debe ser, qué es lo correcto, qué es lo que llevó a, digamos, qué es lo que construyó el Estado, la que escribió la historia y la que instituyó el sistema educativo y demás, ¿no? Eh, bueno, hay que erradicar esta distorsión Y lo, para que en el futuro podamos hacer de cuenta que no sucedió nunca. lo que pasa es que esa distorsión, esa supuesta distorsión, ya viene de hace mucho tiempo y voy a parafrasear al Perindongui, es la república imposible, que en ese caso lo aplica para los radicales, que ya les viene saliendo siempre mal. Cuando llaman elecciones limpias gana Irigoyen, que no es lo que ellos querían. Después discutimos Irigoyen, porque bueno, pero para ellos ya no estaba bien eso. Imagínense, Irigoyen, Claro. imagínate, Irigoyen. Para ellos ya no era lo que debía ser. La República Imposible, durante lo de que informe hasta el año 43, bueno, el 43, 13 años, un poquito más, si querés, hasta que no vinieron las elecciones limpias. Los tipos le hicieron, le hacían el apartheid de Irigoyen. Imagina, digamos, yo a veces me parece que la historia hay que dimensionar, es una locura. Digamos, los tipos están mal, le hacían un apartheid de Irigoyen. Y bueno, ellos lo que les pasa, y me parece que es el sujeto, es que en el kirchnerismo, para lo que respecta a la historia, lo que hace es que ellos van apareciendo como un sujeto, porque uno al hacer la operación, en el sentido piola del término, de decir, bueno, acá hay dos sectores que están en juego, que piensan distinto, que tienen dos modelos de país, lo que haces es que le das normalidad, nadie es monstruo. Ahora, ¿qué pasa? Eso de alguna manera los debilita, porque si acá lo que están en juego Claro. son los modelos de país, Porque ellos dejan de ser porque ellos dejan de ser la normalidad inevitable y se esa, convierten simplemente en una opción, lo que significa reconocer al peronismo como opción. Es decir, digamos, para nosotros la mejor estrategia para la enseñanza del antiperonismo, bueno, es reconocer que existe y que eso significa que hay un conflicto. O sea, hay un conflicto, hay un antagonismo. Esto significa que hay dos programas políticos que
en distintas circunstancias hay siempre dos programas políticos que representan a dos proyectos de nación entre varios que existen, pero que son los dos proyectos de nación que han sido predominantes en el sistema político argentino y en el conflicto político argentino. Son estos dos. Y bueno, retomando lo que decíamos en uno de los nudos problemáticos anteriores, digamos, lo mejor que nosotros podemos hacer es presentar que este conflicto existe y que tiene dos opciones y que podrán ser más simpáticas o menos según para nosotros, según cómo estemos posicionados, pero que existen y que son dos opciones, que tienen sus argumentos y que bueno, nosotros en todo caso podremos aclarar que nos sentimos más inclinados por una o por otra, pero partiendo del reconocimiento de que el conflicto existe y que hay dos posibilidades. Y ahí no hay anomalías, no hay distorsiones, no hay paréntesis, no hay nada. Esto es así desde hace décadas y bueno, y que ahí me parece que se les rompe el hechizo y es lo que están desesperados, porque yo se me rompo la cabeza. Pero en serio, y vuelvo a lo de editoriales contra Samba, a mí me parece, es capuzotiano. Sí. Es capuzotiano. Perdón que vuelvo, no sé, por ahí. Bueno, pero eso también, pero eso también es una forma de una forma impresionista de no querer dar la discusión de fondo. Claro. Porque cuando vos discutís Samba, lo que estás diciendo, estás apelando a la monstruosidad de manipular ideológicamente a los niños que no se pueden defender. Y automáticamente ahí aparece él con mis hijos no. Que es a lo que apelan últimamente, ¿no? Sobre todo, esta idea de no se metan con los chicos. Y cuando, no sé, nadie se está metiendo con los chicos. Porque, insisto, como decíamos hace un rato, el chico después vuelve, el chico no está mirando Samba en la escuela, el chico está mirando Samba en su casa. En todo caso, vos, padre, no estás de acuerdo, cambia de canal. Y si no explicás, sentate, que es mucho mejor, más saludable, claro, sentate con él y decirle, mira, la verdad que esto no está bien, esto no me parece bien por esto, lo otro, y demás. Y aparte, Samba, a mí me ha pasado voy a las anécdotas. Pero entendés que todo queda en una cuestión ético-moral de cómo van a meterse con los chicos. Y finalmente no estás dando la discusión, la verdadera discusión. Quizás en el plano académico, pero que da cierta legitimidad, aparecen los libros como el de Adamowski, el de la clase media, que por ahí yo no, vamos a decir, no creo que sea un peronista que sea peronista. No, realmente. No, ni nada, pero bueno, claro, ya se plantea como porque el libro de la clase media, ¿qué habla? Bueno, habla del antiperonismo, es una historia del antiperonismo. El libro de la clase media, no habla de la clase media. No lo estoy minimizando, al revés. Me parece que si yo después cuando termino de leer el libro, digo, esto es un libro sobre el antiperonismo. Ahora, esa novedad que uno diría, bueno, ¿qué importancia tiene un libro? Bueno, pero esos son autores que tienen cierto peso en el mundo académico, en los formador de formadores, y me parece que la novedad en estos años es que aparece el antiperonismo como un actor más, y que va a generar para más adelante, me parece muy interesante, porque en el aula lo que se genera es que salir de esto que vos decías, de la normalización de que hay una anomalía, me parece que esa es la novedad. Y el otro, y me parece que es algo hasta antropológico, yo he dado antropología y he usado lo de Adamowski por la idea de la construcción del otro. Porque atrás de eso, y que por lo menos yo, ¿qué terminé enseñando? Y esto es más antropología que historia, pero que en la Argentina, ¿cómo funciona el racismo en la Argentina? Porque el racismo no hay una sola manera de funcionar. Bueno, no te estoy diciendo nada que vos no sepas, pero viste, el racismo no tiene una sola manera de funcionar en el mundo. Cada lugar, digamos, es algo hasta relacional. Y en la Argentina, el racismo, bueno, cuando uno dice el negro,
no es como en Estados Unidos un negro, un africano. Acá un negro todos sabemos que no es lo mismo. Y me parece que la novedad es que todos esos temas muy de a poquito aparecen en el aula. Y con unos materiales, si quiere, bastante, vamos a usar los términos de ellos, muy, esto estoy siendo irónico, pero es cierto, con materiales muy serios, muy académicos, y que tienen toda la accountability que a ellos les gusta. Que eso es una novedad. Antes era un tema, todo esto era una cuestión, vamos a decir, de militancia pura y dura, subterráneo. Bueno, pasó que todo este mundo en los últimos 20 años cambió y el antiperonismo es un actor más. Y me parece que todo los que venimos de la UBA o de las universidades del conurbano, que con el famoso debate Murmis y Portantiero, las discusiones con... ¿cómo se llama el Tano que antes mencioné? Germani. Sí, con Gino Germani. Me parece que todas esas discusiones y plantear eso en la palestra hace que la enseñanza del peronismo, con su contraparte del antiperonismo, sea mucho más real, pero la novedad, volviendo, porque si no nos vamos del tema, porque si no, ¿por qué esto genera problemáticas a 2 horas que estamos hablando y no pasa lo mismo con el feudalismo? Y porque es algo que en el día a día se sigue pensando que es decir, se sigue pensando que la Argentina tuvo un paraíso perdido en el principio del siglo XX y hay otros que piensan que no, nosotros pensamos que no. Pero la paradoja ya no es necesariamente porque hay un gobierno peronista repartiendo pelota de fútbol 5, sino que es porque se le empezó a jugar el partido en un lugar donde ellos no estaban acostumbrados porque era de ellos, que es la educación. Y me parece que la novedad es que eso se logró y me parece que el antiperonismo es un objeto más de estudio. Que igual me parece que hay que profundizar mucho, que digamos, se ha escrito mucho sobre el peronismo. Yo creo que la historia, que digamos, si yo fuese alguien académico que escribe libros y que está en la papota, me parece que el tema a estudiar es el antiperonismo. Los 70 años de antiperonismo como más sistemáticamente. Quizás el libro de Di Meglio sobre la clase media sea un buen comienzo, como puntas, para pensar el antiperonismo como fenómeno, como movimiento político, que de hecho está pasando eso, digamos, junto por el cambio es un poco eso. Ahora, estaría bueno que del otro lado sean un poco más sofisticados históricamente. En serio, no, pero me lo digo en serio. Ayudaría al pensamiento. Pero... Ayudaría al pensamiento, ayudaría a la comprensión también. Porque me parece que en ese sentido uno escucha a tipos como Marcos Novara, Fernando Iglesias, más allá de que uno esté en desacuerdo, lo cual es parte de la vida, realmente hay veces que uno no sabe si te están tomando el pelo. El otro día, el mejor docente que tuve en la facultad, lo quiero mucho, digamos, no soy amigo ni nada, pero fue el mejor docente, muy ameno, aprendí un montón, Burucúa. Sí, Burucúa es muy antiperonista. Bueno, yo el otro día leí un reportaje del profe. Yo pensé, te juro que si a mí no me dicen, no, yo digo, no es Burucúa. Pero no porque sea antiperonista, lo cual está fenómeno. Era como que todos los elementos históricos que él tenía, todas sus herramientas metodológicas, epistemológicas, históricas, artísticas. No lo podía poner en juego para pensar este problema. Sí, porque si yo te juro, digo, no, pero no puede ser un historiador que está hablando así, que está hablando como una persona no de las ciencias sociales. Y ahí me parece que el tema pensar a romperse la cabeza, a generar materiales, es eso. Y con respecto al peronismo, una paradoja también para mí. Lo mejor que he leído sobre historia del peronismo para pensar el peronismo es lo de Saborido. El libro sobre, historia del peronismo y la historia del conurbano. Que me parecen mucho más
interesantes, provocadores. De hecho, ahora estoy viendo cómo en alguna clase en cuarto lo uso para cuando veamos, para ver las distintas, porque está buenísimo, estaría bueno hacer un contrapunto entre Saborido y Fernando Iglesias, ponerle cómo se piensa el peronismo. Porque ahí me parece que es lo rico en una clase. El problema, si alguien quiere estudiar historia, leemos Amor Dulce por Tantiero. Yo no sé, si no se entiende el problema, ¿qué vas a discutir? Si no se entiende que se están discutiendo dos modelos de país, independientemente de cuál le guste más a uno, si no se entiende eso, no se entiende nada. Porque ¿para qué? ¿Qué estamos hablando? A mí como alumno lo digo esto. Hay cosas que yo las entendí cuando me explicaron qué se estaban peleando, porque si no, ¿para qué? ¿Qué están diciendo? Pero hay un momento, yo sé que la ciencia es hacer un relato y que cierre, pero uno como docente tiene que facilitar qué es lo que se está discutiendo. Ni en la historia, si no se entiende. En eso, materias como que uno no le da pelota, como la historiografía, está buena. Está bueno para entender a veces qué se está discutiendo. Sí, no, eso ni hablar, sí, sí, por supuesto. Y que uno está claro que la historiografía no puede ser para ahí para. Es que, digamos, pero qué ridículo que pensar que podemos enseñar la historia despojando a los materiales con los que damos historia del contexto con el que fueron producidas. Es que Pero esa fantasía existe. Hay muchos que, sí, hay muchos que creen que pueden hacer abstracción de quién escribió lo que está utilizando para dar clase. Y no puedes hacer eso. no, No, no puedes hacer eso. Lo no. más peligroso es cuando uno mismo no es consciente Seguramente. de que aquello con lo que estudió fue escrito por un autor que tenía un posicionamiento. Bueno, pero uno lo sabe eso de alguna manera. Y toma todo lo que enseña, por lo menos yo, con todas las pinzas que uno puede, sabiendo que, bueno. Nosotros lo sabemos. No sé si todos lo saben. No sé si todos los que se Es, desempeñan como docentes lo saben. sí, que en última instancia es que nosotros sabemos que no sabemos. Digamos, básicamente sería en Claro. última instancia. Re socrático. Sí, también psicoanalítico, ¿no? Porque entramos en el terreno del problema de la negación, ¿no? De los negadores, de los que no quieren, de los que quieren creer que realmente ese universo o ese mundo de objetividad en términos de objetividad absoluta y de ausencia de juicios de valor eh, a la hora de la escritura de la historia, de la interpretación, de la enseñanza, existe. Y Y no, tiene no existe, subjetividad, ¿viste? porque ¿Cierto? Tenemos una subjetividad y la ponemos en esto juego. La cuestión es ser consciente de eso y decírselo al permitirle a los otro. demás, claro, o sea, que saber que nos sucede eso, ¿no? Claro. Sí, hay. Que también eso, nosotros por suerte ya somos, a esta altura ya estamos en la mitad de nuestra carrera de profesores, pero en otro tiempo no estaba tan claro eso. No, no estaba tan claro. En ese sentido yo creo que somos suertudos. Y volviendo al tema del antiperonismo, a mí me parece que el tema a enseñar ya no es el peronismo, sino el antiperonismo. No, en este momento no se me ocurre cómo meterlo en el aula. Parece que Saborido nos da muchas pautas, muy interesante lo de eso. No sé si lo leíste en los libros. No, no lo leí. Te los recomiendo desde el humor, pero también desde cierto conocimiento, cierta cosa caricaturesca, pero vamos a decir seria, como si fuese una revista humor mucho más como la superación dialéctica de cosas del humor como de la revista Humor y cosas así. ¿Cómo enseñarlo? Y básicamente es un problema, no tengo una solución, pero sí me parece que la novedad es explicar en materia, ya sea como historia o como antropología, que vos estamos con el tema del otro, el tema de la otredad. Y la otredad es una paradoja, porque el peronismo aparece como una otredad, los negros, y son la mayoría. Y ahí hay un conflicto. Y ahí hay un problema. Hay un problema y que en ese sentido tengo una mirada positiva de los últimos años, por lo menos en nuestra disciplina. Que nuestro paraíso
ponele, es el infierno de otros, que están pasando muy mal. Y los entiendo. Lo que no veo es que estén haciendo un esfuerzo por hablar de historia. Lo que pasa es que no los ayuda a hablar de historia. No creo que exista la verdad, pero sí creo que mientras más sabes, es que más investiga un tema y más su mirada se va cayendo. No sé, lees un libro de Ran Rain, que gran material para explicar por qué el peronismo no era nazi y todo lo, y qué sé yo, y es un libro mainstream, en el sentido académicamente mainstream. Y no te metas mucho ahí porque ya está, porque no, a las 2 horas termina cantando la marcha peronista por un libro de Ran Rain, de un académico israelí. Entonces, bueno, me parece que estamos, voy a decir una frase hecha, un lugar común, pero estamos en una etapa de transición, de una positiva transición. Nosotros, aunque no nos guste, ya vamos siendo gente grande y ya estamos como en la mitad de una especie de carrera o no sé qué. Y venimos de otra, estamos dando la vuelta, en los últimos 20 años están dando la vuelta a la página al mitrismo. Pero es muy amplio lo que estoy diciendo, pero me parece que está pasando eso y que va tomando forma, va a perdurar, sobre todo pienso yo en los materiales tipo Canal Encuentro, estoy repetitivo con eso, pero pasó eso, es real, en YouTube, funciona. Y me parece que eso hay una disputa y que en ese sentido se viene bien para mejorar, no porque este fenómeno es lo que está, pero bueno, eso. Y cerrando por lo menos no tengo mucho más para decir de esto, me parece que la novedad, cuando vos decís lo del otro, y por ahí da pie a lo próximo, no sé si querías hablar del tema de los materiales, por ejemplo, el tema de la clase media y todo eso. Hay material muy bueno que es el libro de Adamowski, me parece, por ejemplo. Cómo se construye un otro, cómo se construye la clase media. No. Bueno, Gaby, yo creo que con esto estamos bien. Porque si no se nos hace ya demasiado extenso. Pero bueno, con esta proyección tuya mejor dicho, con este diagnóstico tuyo de que estamos en una transición y esta proyección positiva, me parece que podemos dar finalizado el diálogo de hoy. Puede haber otros, Va a haber otros. Tenemos, acordate que tenemos pautado por lo menos 2 temas más para ver. El cristianismo va a ser uno y va a ser rarísimo porque, claro, es como un tema muy lejano. Yo creo que va a ser lo más parecido a Hablemos muy lejano temporalmente, ¿no? Pero y el otro es el comunismo, ¿no? Por lo menos estos primeros 3 temas que hemos pautado para estos diálogos. Ya después, en la medida en que vayamos haciendo efectivamente estas charlas, surgirán nuevos temas y esto seguirá, esperemos que por mucho tiempo, porque creo que, bueno, vos coincidirás conmigo que hay mucho para discutir con respecto a los problemas de enseñar determinados temas en la escuela, ¿no? Y creo que hay mucho, inclusive de esto queda para hablar, veremos. Y lo de sí, por supuesto. Alguna otra cosa vamos a tener que... Alguna problemas de enseñanza del peronismo 2 vamos a tener que ver en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por invitar y que se repita, cuando quieras. Sí, así será. Y bueno, Gaby, te agradezco mucho que hayamos dado el puntapié inicial de estos encuentros. Bueno. Y bueno,